Ya tenemos vía Zoom y como lo hacemos todos los martes, a nuestro invitado, el doctor Gadi Torres, quien va a tratar un tema de suma importancia. Por ello le invito a que se mantenga conectado. Vamos a hablar de los trastornos de alimentación. Es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Gadi Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doctor, a Sobre la Noticia. Hola, Reinaldo, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, vamos a iniciar hablando y vamos a especificar, ¿no? Cuando se define un trastorno de la alimentación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que las personas puedan entrar ya pues dentro del tema y de esta manera conocer la conceptualización de un trastorno alimenticio, doctor. Bueno, los trastornos alimentarios en realidad son un conjunto de enfermedades que en realidad afectan la cantidad de alimentación, la calidad de alimentación que recibe una persona y que generalmente tienen una base psicológica. Ahora, quisiera un poco enfocarme en el trastorno que es menos conocido, es bastante frecuente y muchas veces se considera normal, que es lo más peligroso de este trastorno, que es el trastorno de los atracones o compulsión alimentaria. Muy bien, doctor. Coméntenos un poco de estos atracones o compulsiones. ¿No tienen que ver algo con la bulimia nerviosa, este tipo de trastorno alimenticio, doctor? En realidad no, se diferencian bastante de la bulimia porque la persona que come grandes cantidades de alimentos no utiliza ningún tipo de medida para vomitar o laxantes o este tipo de mecanismos, digamos, para eliminar el alimento ingerido. Esa sería una de las diferencias frente a la bulimia. Exacto, perfecto. Exacto. Y eso es lo que hace que en muchas familias o en muchos grupos sociales, personas con estos trastornos se consideren normales. Es decir, mira, come bastante, mira cómo come, o él come mucho, y en realidad atrás de eso hay un desorden, hay una enfermedad. Y por eso yo quise arrancar con porque es uno de los trastornos que más se normaliza socialmente. Se define como, se tiene allí el nombre de trastorno alimentario compulsivo también, creo que también se le puede decir de esa manera. Sí, es un trastorno de compulsión alimentaria o trastorno por atracones. Tiene esos nombres, digamos. Muy bien, en este caso, este tipo de trastornos tiene que ver mucho, lógicamente, con una situación psicológica, un aspecto psicológico de la persona. Quizás puede ser producto de un momento que haya generado una depresión, porque así como hay personas que en momentos de angustia o depresión dejan de comer, hay personas que a lo mejor en momentos de angustia o depresión o situaciones de estrés utilizan el alimento como una manera de compensar todo eso que tienen. Sí, en realidad el trastorno por atracones puede tener factores detrás que pueden ser psiquiátricos como fobias, ansiedad, depresión, trastornos postraumáticos, de estrés postraumático, incluso los pacientes con déficit de atención por hiperactividad, también un uso del alcohol. Entonces, hay situaciones familiares, incluso soledad, pena, irritabilidad. Hay un montón de factores detrás de un trastorno de atracones y son factores que hay que tomar en cuenta porque el manejo de este tipo de trastornos se basa en controlar ese tipo de hechos, digamos, que podrían estarlo causando o empeorando. Muy bien, para poder tratar este tipo de situación como lo es el trastorno alimentario compulsivo, ¿quiénes serían los médicos que deberían intervenir o los especialistas en el área de la medicina que deberían intervenir para poder tratar este tipo de enfermedad, doctor? Bueno, en realidad este tipo de enfermedad, lo más importante es identificarla, pensar en ella. Eso es fundamental. Y aquí los criterios son muy sencillos realmente que un médico puede obtenerlos. Tenemos un paciente, una persona que come más rápido de lo normal,
personas que comen hasta estar con una sensación desagradable de llenura, hasta estar doloroso, puede ser hasta doloroso. Desagradable. ¿Cómo? Puede ser hasta dolorosa la llenura. Exacto, que llegan hasta esas instancias. Son personas que pueden comer mucho volumen de comida sin tener hambre. Son personas que pueden comer solas, ¿sí? Porque les avergüenza comer en público ese volumen de comida. Hay sensación de culpa, de disgusto después del atracón, de cada atracón, ¿sí? Y en realidad hay mucha angustia en relación con este tipo de conducta alimentaria. Entonces, estos criterios tienen que ser vistos, percibidos por un profesional. Ahora, ¿qué equipo se encarga de esto? De base siempre hay un médico de cabecera y el médico familiar, que es el que diagnostica, el que sospecha, digamos, y también es el que define la gravedad de la situación de este trastorno, y de acuerdo a esta gravedad incluye en el equipo fundamental psicología, es decir, hay que manejar ese trastorno con psicología. También es importante la parte de nutrición, porque son personas que parte del tratamiento es volver a aprender a comer. Una vez que se resuelve lo psicológico, volver a tener un estilo de vida adecuado o un hábito alimenticio adecuado. Entonces, estos son como los principales actores. Si es que la parte mental es muy compleja, incluso podría incluirse en el equipo un psiquiatra. ¿Por qué? Muchas veces gente va a pensar, pero ¿por qué es tan importante? Hay gente que come y punto y no pasa nada. Porque detrás de esto hay un montón de patologías que son incluso directamente relacionadas con el atracón. Y a eso quería ir, doctor. Disculpe que lo interrumpa. Esto me lleva a la pregunta de muchas personas, y este tema ya lo hemos hablado en programas anteriores, como lo es la obesidad. Quizás a veces no se trata la obesidad de forma adecuada y quizás no se entiende que puede ser producto de este mismo trastorno que estamos hablando también, doctor. Exacto. Hay un dato importante. Se conoce que aproximadamente el 30% de pacientes obesos tienen trastornos por atracón. Entonces, obviamente, si tú has escuchado a la gente, no, sí, bajó de peso con la dieta, pero luego volvió a subir, ya tienes que sospechar. Tienes que sospechar que hay una patología, un trastorno alimentario de base que no está siendo curado. Exacto. Por lo tanto, va a bajar, va a volver a subir. Va a bajar, va a volver a subir, y esto es riesgoso. Y es riesgoso porque obviamente el trastorno del atracón no solo tiene que ver con comer mucho y con engordar, tiene que ver con el riesgo cardiovascular, que el colesterol suba, que la presión arterial suba, un riesgo incrementado de diabetes, problemas del corazón, enfermedades de la vesícula biliar, incluso ciertos tipos de cáncer están relacionados, claro, con el estilo de vida. También hay un mayor riesgo de enfermedades psiquiátricas, hay mayor riesgo de ansiedad y depresión. Entonces, en realidad es un problema frecuente y es un problema que no se lo mira como problema, y esa es la cuestión peligrosa del síndrome de atracón. Muy bien, el papel preponderante o fundamental que puede jugar la familia dentro de un paciente que sufra de trastorno alimentario compulsivo. Y además quería preguntarle también, ¿qué actividades puede realizar un paciente que tenga esto dentro de un tratamiento para poder quizás disminuir eso que le provoca abrir la nevera como de forma angustiada, comer lo que encuentre? Tiene que haber una manera, aparte de la que ya hemos mencionado, lógicamente, con un tratamiento psicológico, quizás un grupo de médicos que traten también este tipo de trastornos, pero en cuanto a la vida cotidiana de un paciente, ¿cuáles serían las normas a aplicar para poder cambiar estos hábitos también? En realidad, yo creo que el primer paso que debe tomar una persona que sufre, porque sufre un trastorno, claro, mental, es la intención de buscar ayuda, la intención de reconocer que tiene un problema. Eso es fundamental. Y aquí la familia tiene un rol importante, porque la familia muchas veces sospecha algo, pero normaliza. Es decir, no, él come mucho, está bien, le sirvo más en el plato, y muchas veces puede reforzar esta conducta. Entonces, el primer paso es reconocer que existe un problema, y al reconocer que existe un problema, reconocer que necesito ayuda. Generalmente los trastornos de salud mental es muy difícil que la persona los resuelva solos.
Es muy difícil, muy difícil. Y es por eso que es un error grande decirle, no, trate de comer menos, o relájate, o cálmate, porque en realidad hay un problema mental, un problema cerebral que tiene que ser resuelto, tiene que ser estudiado, tiene que ser... Y si te das cuenta, me imagino que tú debes haber oído en tu círculo social o algo, mira, él ha hecho dieta, bajó de peso y subió. Incluso hablan del síndrome del rebote, exacto. Exacto, entonces muchas veces dicen, no, que la dieta da rebote, que la dieta y la dieta, pero en realidad el usar una dieta sin una evaluación completa de un trastorno alimentario es ineficiente, incluso te hace daño porque refuerza una conducta negativa de que no puedo bajar de peso, no puedo controlar, porque te enfocas en la ingesta o en la restricción, digamos. Entonces, esto logra que el paciente se sienta más frustrado y diga, no puedo salir de esto, porque en realidad no ese es el camino. Entonces, si te pones a hacer memoria, es frecuente, es decir, al menos conoces una persona en tu círculo social que ha pasado por esto y que podría sospechar de que tiene esto. Muy bien, doctor. Un paciente asume pues que tiene este problema, se da cuenta que hay algo que está pasando en su cuerpo. Lógicamente, con mucha responsabilidad, asiste a un médico para que pueda ayudarlo, para que pueda pues tratar este tema. Pero luego de que es tratado, cuando se está en ese proceso de poder cambiar, porque es un hábito que se ha creado a través de un trastorno, ¿qué actividades debería realizar un paciente? ¿Qué debería hacer en cuanto a su alimentación? ¿Cómo sería ese proceso de cambio que debe llevar a cabo este paciente para poder llevar un mejor estilo de vida? Bueno, en realidad el objetivo final es que tenga un estilo de vida saludable, claro. Es decir, que tenga una dieta balanceada, que la dieta se base en algún tipo de estilo de dieta, por ejemplo, un estilo mediterráneo que es súper saludable para el riesgo cardiovascular. Pero obviamente hay que tomar en cuenta el contexto, es decir, todo lo que involucra una dieta mediterránea existe en el medio del paciente, lo puede adquirir. En realidad, monetariamente, exactamente. El estilo de vida, la dieta de un paciente debe ser analizado con la capacidad adquisitiva de la persona, claro. El medio donde vive. Es decir, tú no puedes decir compra aceitunas verdes del sur de Francia porque... no hay, si las consigues son costosas. Claro. Entonces hay que adaptarse al contexto del paciente y se puede hacer, se debe hacer. Y lo otro es obviamente tratar de generar un entorno social, familiar saludable. Esto es fundamental. Muchos de los trastornos parten de un entorno familiar disfuncional que debe ser curado, debe ser resuelto antes de... Porque tú puedes trabajar mucho con la persona. Es que ese es el fondo. Un entorno familiar, claro. Exacto, es un problema de fondo. Y esto hace que el problema se perenice, se haga eterno, sea un ciclo, no pare y siga y siga y siga. Entonces, yo creo que es importantísimo trabajar en esos aspectos. Muy bien, doctor, pues tenemos 12 horas con 25 minutos. Como siempre, agradecerle por acompañarnos en este tema y por desarrollar este punto, lógicamente muy de manera superficial por el tema del tiempo acá en la radio, pero donde la gente aprende mucho y sobre todo donde podemos hacer conciencia, y si a lo mejor estamos pasando o tenemos a alguien que está pasando por esta situación, podemos checarlo, podemos quizás se nos active esa pila y decimos, ¿será que yo tengo esto? ¿Será que a lo mejor mi compañero está pasando por esto o mi familia está pasando por esto? ¿Y qué es la finalidad de este tipo de programas? Si tiene algo más que acotar, doctor. Bueno, ayudemos a las personas que sospechamos que tienen estos trastornos, motivemos a buscar ayuda y que sepan que hay cura, o sea, hay tratamiento, hay cura, y luego de esto, en realidad, cada vez que se resuelve un trastorno de este tipo, es como la persona mira al mundo con otros ojos. Es decir, hay más esperanza, cambia la vida, cambia el ambiente laboral, cambia todo. Entonces, tratar nuestros trastornos así, parezca lo más pequeñito, genera un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. Muy bien, doctor. Para las personas que quieran comunicarse con usted, el número de teléfono, alguna plataforma digital, sea Facebook, Instagram, para seguirlo también. Y pues, ¿dónde está atendiendo? Para las personas que a lo mejor quieran una cita con usted, médicamente hablando.
Bueno, estamos atendiendo en la ciudad de Quito, en nuestras instalaciones, en el edificio CityMed. Nosotros somos Suportamed, nos puedes encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero también tenemos un número de teléfono para contacto que es el 099-141-7744. Cualquier duda que tengas, tenemos un proceso de consejería para guiar a las personas sobre qué hacer respecto a su salud. Y tenemos también desarrollado la parte de teleconsulta bastante bien. Esta pandemia nos ayudó mucho a desarrollar esto, así que muchas de las cuestiones que nosotros hablamos aquí se pueden resolver de manera virtual sin ningún problema.